Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Cada uno de ustedes sean bienvenidos, gracias por estar acá. Si aún no estás suscrito a este canal, puedes suscribirte puchando este botón. Si te aparece en rojo, no estás suscrito, pero si le puchas acá, ahí ya te suscribiste. Y para que te lleguen todas las notificaciones de los videos, tienes que pucharle aquí en esta campanita y tienes que poner todo. Así, aquí en esta opción todo. Y te tiene que aparecer las rayitas arriba de la campanita. Si te aparece la campanita pelona, no tienes activadas las notificaciones. Bueno, siempre recordándote que si no has visto las noticias de antier, de ayer y de hoy, puedes verlas. Aquí actualizamos los videos todos los días, noticias frescas para que te des cuenta. Bueno, pueblo salvadoreño, vamos a lo que vamos. En este video podemos ver cómo Tania Pastor le paró el carro al chino y prácticamente en menos de 2 minutos se lo acabó, ya que el chino se puso a hablar de independencia de poderes, de diálogo, que hay que dialogar con la población, con los partidos. Y la Tania como quien dice, hey, ¿qué onda? ¿De qué estás hablando? ¿De qué país me estás hablando? Porque como quien dice, cuando ustedes estuvieron no hicieron nada. Vamos a escuchar cómo la Tania Pastor de volada lo paró en seco. Veamos. El país lo que necesita es más sensatez. El país lo que necesita es más cordura, diálogo. ¿Qué significa? Hay que romper la espiral de odio y de venganza, hombre. El país lo que necesita es más inversión. El país lo que necesita es más certeza jurídica para que las empresas vengan por fin, porque no han venido todavía. Y si no, que me digan el listado de empresas que se han instalado. Entre nosotros, Tania, entre El Salvador, entre el campesino, entre el obrero, el intelectual, la enfermera. No solamente hablemos de gremiales, preguntémosle a las ONGs, preguntémosle a las ADESCOs, ¿qué opinan? No, sería interesante tener por primera vez en El Salvador, porque en el pasado tampoco existía. No, claro, pues se supone que hay que romper paradigmas. Sí, eso estoy diciendo, y por supuesto que si estamos hablando... ¿A qué te refieres que en el pasado no ha habido? No. Lo que sucede es que me parece curioso, con mucho respeto, Manuel, que decir que ha sido parte de esos gobiernos. No, yo no he sido parte del gobierno, Tania, jamás fui ministro. Pero fue diputado. Ah, pero no fui del gobierno. Del Estado. Tú sabes que los tres poderes son independientes. Sí, correcto. Bueno, se supone, porque yo creo que vamos a partir de la premisa que en El Salvador independencia nunca ha habido. Y me gustaría que estudiaran mi trayectoria de 9 años. Esa es una de las críticas que yo he hecho a los que hablan, incluso queriendo, es decir, a mí me pareció bastante insultante las manifestaciones que hizo alguien en un medio, no recuerdo si fue nacional o internacional, queriendo decir que antes había democracia, que antes había independencia. Falso, falso, completamente falso. Lo que sucede es que aquí en El Salvador hemos tenido democracia de apariencia, independencia de apariencia, nombramientos de funcionarios acorde a la legalidad en apariencia. Entonces es como que si los salvadoreños ahora estuviéramos quejándonos que antes sí teníamos todo bien y ahora está todo mal. Vaya, de volada. O sea, le dijo, deja andar alucinando, no sé de cuál ha fumado. Pero en El Salvador nunca ha habido independencia de poderes, porque le dijo el chino, acordate que yo fui diputado, no fui ministro, no era del gobierno. Al agua quieren mojar esto. Con un dedo quieren tapar el sol. ¿Acaso el FMLN no es del gobierno? Cuando estaban en su gobierno. Ah, entonces el gobierno era nomás el solito y el FMLN era de la luna, de los extraterrestres. O sea, la lógica del chino bien ridícula, ¿verdad? Pero la Tania Pastor lo puso quieto de volada para que no anduviera con bayuncadas queriendo engañar al pueblo. Por eso le dijo la Tania, las posturas de que antes había una democracia y que antes todo estaba bueno y que ahora estaba mal, falso. Y todo el pueblo está de acuerdo con las declaraciones de aquí de Tania. ¿Por qué? Antes estábamos jodidos, estábamos re mal con estos gobiernos. Ahora, gracias a Dios, a este gobierno que ha cambiado la perspectiva, no solo en el pueblo salvadoreño, sino a nivel
internacional y, por qué no decirle, a nivel mundial. Antes tenían miedo de llegar los turistas. Antes hasta Estados Unidos ponía alerta roja: no vayan a El Salvador, les van a dar en la nuca. Alerta roja: no visiten El Salvador, les van a huevear todo. Entonces ahora no. Ahora incluso es un ejemplo de seguridad a demás países. Pero bueno, sigamos escuchando acá otras declaraciones donde el chino aquí, vean las declaraciones que dijo este señor, que ahora sale defendiendo a los presidentes a expresidentes que atacaron a Nayib Bukele, y no le gustó que el presidente Nayib Bukele les contestaran que eran unos corruptos, que eran unos, ya saben qué, lo que contestó el presidente Nayib Bukele. Miren lo que dice ahora este señor chino. Vamos a ver, defendiendo a todos esos expresidentes que hicieron la carta para que la OEA interfiriera en El Salvador. Uno puede, Ernesto, en este momento decir, sí, pero es que esos son opositores, esos son financiados por transnacionales, pero emiten opinión. Y esas opiniones también hay que tomarlas en cuenta. ¿Por qué razón? Son 21 expresidentes y posiblemente salgan más adelante. Es la derecha. Pueden decir que son financiados por la derecha. Soros, Sí. ¿Qué quieres decir con la derecha? ¿Que un hombre de izquierda está defendiendo la postura de derecha? No estoy defendiendo. No, es lo que creo. Uno puede, Ernesto, en este momento decir... Vaya, vaya, ahí está lo que dice este señor, pero como recordarles las palabras que dijo el presidente chileno. ¿Por qué critican solo a El Salvador y por qué no critican a Nicaragua o Venezuela? Recuerden que en una entrevista Dina Argueta dijo, en una entrevista con Moisés Rubina frente a frente, dijo la Dina: no estoy enterada de lo que está pasando. Cuando le preguntaron que qué pensaba de que Daniel Ortega estaba zampando presos a los sacerdotes y que había cerrado canales de televisión, dijo ella: no estoy muy enterada y en cosas así yo no me meto. Vaya, no, hombre, para ver la paja del otro sí son buenos, pero para aquellos que defienden lo indefendible, ahí sí son buenos. Pero ahí dejemos a va, chivo. También acá Tania Pastor se refirió a todos aquellos, más que todo a toda la maquinaria de desinformación internacional financiada por Estados Unidos, que está activa en contra del gobierno, y todos aquellos que se están levantando. Por ejemplo, aquel más que se llama Pepierno, un argentino, un animal payulo de eso, que es financiado por Tesoro y entre otras organizaciones de fachada. Y bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice aquí Tania Pastor sobre este tema. Vamos a escuchar. El anuncio y la noticia que ya corre por el mundo sobre la decisión del presidente Nayib Bukele de poder participar en una reelección presidencial. Un grupo de expresidentes, creo que fueron 21, y de 11 países de Iberoamérica, han condenado este intento de reelegirse, a lo que el presidente dijo, pues es una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios no es así. Tania. Yo no conozco el antecedente de todos los expresidentes que firmaron esa carta como para secundar una afirmación de esa naturaleza. No me cabe duda que en el mundo he generalizado el tema de la corrupción que sabemos al final del día son los que generan más muertes que la misma delincuencia en cualquier país, y que en consecuencia podría haber realmente asesinos en cuanto a expresidentes en otras naciones, pero no nos consta, o por lo menos a mí no me consta. Lo que sí es cierto es que se han escuchado muchas manifestaciones tratando de justificar a veces lo injustificable, pensarán algunas personas, otras lo contrario. Lo cierto es que hay una oposición u oposiciones con mucho poder económico detrás, que están manejando, yo creo que ha sido muy evidente actualmente en los medios de comunicación internacional, exactamente lo que sucedía en El Salvador o lo que sucedió en El Salvador, que estábamos únicamente con 2 periódicos o 3 de circulación nacional, a través de los cuales digeríamos absolutamente toda la realidad del país, igual que con los medios de comunicación. Entonces ahora como que se ha cooptado, pero a nivel internacional, porque ese es el poder del dinero. Al final del día, eso es lo que ha pasado
con las opiniones que han sido bastante seleccionadas en el sentido de estar en contra incluso de precedentes y antecedentes que existen en el país, negándolos como con justificaciones incluso a veces bastante ofensivas. Es como decir, aquella sala del 2009 era inconstitucional, pero un poquito. Esta ahora es inconstitucional, pero un montón. Bueno, todos sabemos que ahorita el presidente Nayib Bukele se ha echado, ya tenía enemigos, con solo de declararle la guerra a las pandillas, se ha echado a miles de enemigos. Pero ahora que el presidente Nayib Bukele anunció su intención de reelegirse para presidente en el 2024, ahora se ha echado el triple de enemigos, entre ellos la comunidad internacional, y todos sabemos que de aquí hasta el 2024 va a arreciar la campaña en contra de Nayib Bukele. Se van a levantar opiniones internacionales como la OEA, los derechos humanos, las ONG. Ya vimos que se están levantando los expresidentes corruptos. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué importa lo que diga el mundo de afuera? Si lo importante es el mundo real que vive El Salvador en su propio país. O sea, lo que importa es los habitantes de El Salvador. Porque la gente de afuera puede ladrar y ladrar día y noche, pero ellos no son salvadoreños y ellos no van a votar. Quien va a decidir si va a reelegir al presidente Nayib Bukele no es la OEA, no son estos expresidentes metidos, no son todos aquellos que están siendo financiados por diferentes rivales de Nayib Bukele, que están tirando un montón de ferias, sino quien lo va a reelegir es el pueblo, el soberano. Y el pueblo ya dijo que lo quiere como nuevo presidente nuevamente. Así que ladren que quieren, pero el pueblo ya eligió. Entre otras cosas también tenemos acá, donde recuerden que en el otro video que les puse hablamos un poco de las reformas procesal, ¿verdad? De la reforma penal procesal. Entonces, Tania Pastor se refirió a eso. Ya vimos que la Marlene Funes ahí anda llorando por la reforma al Código Penal. También la Claudia Ortiz, el Johnny Wright, también los tres se unieron a llorar, a ponerse en contra. Pero veamos lo que dice aquí la abogada Tania Pastor, abogada y analista política. Vamos a escucharla. Visible en los criminales. Sí había muchos vacíos que rellenar. No comparto la opinión de un diputado actual que dijo no hay ningún vacío que sea necesario llenar. No es cierto. Sí hay muchos, y no solamente en la ley procesal penal. Estamos cumpliendo o se está cumpliendo con uno de las deudas más grandes que habían, que era que el Estado le sea más fácil, sin violentar los derechos fundamentales de las personas procesadas, pero lograr condenas en el marco del crimen organizado, en el marco de mucha delincuencia común, que los abogados, vamos a decirlo claro, era mucho más visible en el ejercicio de la profesión de la abogacía independiente, o como el ejercicio liberal de la profesión que hago yo, que se daba, que lo viví como fiscal, que muchos defensores utilizaban cualquier clase de argucias. Por eso se hizo delito, incluso cuando que ahora hasta los médicos que expiden recetas médicas o constancias médicas de incapacidad para que no llegaran a audiencias algunos procesados, ahora ya es delito, ahora se meten presos, ya hubo presos varios por esa situación, ahora ya no sucede tanto porque ya está ese delito. Entonces era importante todo eso. Cuando yo fui fiscal se daba bastante por abogados particulares, que se suspendía a veces hasta 6 ocasiones la audiencia preliminar, sin contar las veces que se suspendía la vista pública, y que allí iban pasando el tiempo para sacar libres a sus detenidos. Entonces, que ahora los puedan condenar incluso estando en ausencia es espectacular. Creo que han matado también 2 pájaros de un tiro, porque con esto se va a poder lograr la condena de los 2 expresidentes asilados en Nicaragua y de muchos funcionarios que se han autoproclamado asilados políticos, perseguidos políticos, que no lo son obviamente, pero sí ha habido ese impasse en nuestra legislación para personas que simplemente huyen y buscan impunidad, y que es lo que hemos tenido en el país. Con lo único con lo que no estoy de acuerdo
es con la facultad que ahora se le da a los jueces para que puedan, en el acto de que un defensor no concurra a una audiencia y que considere que no está justificada, porque eso es decir, va a quedar a criterio del juez, es que lo pueda suspender de inmediato y sin el debido proceso, porque no se regula de que se le va a escuchar o quién va, es decir, va a... Bueno, ahí escuchamos las declaraciones de Tania Pastor, y esto va a todos aquellos que han huido del país y que han buscado la manera de evadir la justicia. Y ya saben por qué Arena y el FMLN se pusieron al brinco, porque tienen a sus cheros que ahorita andan disfrutando la feria, que se huevearon, dejaron jodido al país, defalcaron el Estado, las arcas del Estado. Entonces media vez salen del país, se declaran perseguidos políticos, bueno, ¿qué no se declaran? Mientras el pueblo quedó arruinado, ellos en otros países dándose la mejor vida, hasta barrigones, están todos tripudos, grandes cachetes que han echado, y el pueblo quedó más jodido que nunca. Pero bueno, gracias a Dios, ahora sí hay leyes en El Salvador y se van a respetar, y poco a poco se van endureciendo las leyes para que haya un país donde se respete las leyes, no como antes que les valía un comino. Bueno, ahora continuamos con el tema. Bueno, acá Walter Araujo también hizo una aclaración, que de qué crisis hablan todas esas ONG, y desde cuándo los derechos humanos se entrometen en la política de otros estados. Aquí le tiró al loco aquel de los derechos humanos que ha empezado a tirarle a Nayib Bukele. Pero Walter Araujo, como siempre, sin pelos en la lengua, los para en seco y les dice sus verdades. Y eso no le gusta a la oposición, pero no nos importa. Dele, don Walter, ¿qué nos puede decir sobre esos metidos? Una voz, ese coro de organizaciones internacionales que de defensora de derechos humanos no tienen nada, Armando, que son grupos parasitarios que viven de hacer política y activismo político permanentemente. Esos no son organizaciones de derechos humanos. Esa es una bola de vagos, de delincuentes, de vividores y usurpadores del tema de derechos humanos, un tal Papier, una no sé qué diablos, Tamara no sé qué. O sea, esos son parásitos internacionales que no tratan de lucrarse solo con El Salvador, sino que en el mundo. Míralos cuando su carácter ideológico comete este tipo de errores, sí levantaron una voz ante el golpeo de las autoridades chilenas, de los carabineros, contra los estudiantes que se manifestaron después de un acto democrático como fue el plebiscito para aprobar o rechazar el proyecto de la nueva Constitución chilena. Correcto. Ahí no hay nada. ¿Cuándo hemos visto eso en El Salvador en los últimos 3 años? Como les digo yo, los gorgojos ahí marchan. Que vayan poquitos es porque no tienen gente, pero aquí nadie les impide marchar. Bueno, ahí pueden ver las declaraciones de Walter Araujo, donde los pone quietos a todos esos irrelevantes que andan buscando ayuda por todos lados. También aquí la diputada Rebeca Santos les manda un mensaje al gorgojero y a todos aquellos que han salido en contra de la Sala de lo Constitucional, incluyendo a la empresa privada ANEP. Así que veamos lo que dice la diputada Rebeca Santos. Paren bien el oído. Por favor, dejen. Hay que recordarle a la ANEP y a la Cámara de Comercio que no son la Sala de lo Constitucional. Sabemos que antes funcionaban de esa manera. Ponían a los magistrados a su antojo, cambiaban las sentencias como más les convenía, hacían movimientos para su beneficio propio, pero ya no más. A los empresarios les decimos, regresen a sus empresas, a poder generar riquezas y empleos, pero por favor, dejen que sean los administradores públicos que administren la cosa pública. Eso ya no es una competencia de ustedes. Sabemos que las políticas públicas antes las creaba la ANEP
confusades, sentados y pensando en un beneficio personal y no en el beneficio de la gente. Afortunadamente, ni el FMLN, ni Arena, ni estos grupos de presión como la ANEP ya no pueden tomar decisiones en nuestro país. Las decisiones del pueblo se respetan y eso es lo que hemos aprendido una vez más en nuestro país. Por favor, regresen a sus empresas y a nosotros, déjennos ordenar nuestro país, El Salvador. Vaya cosa. No, pues ya si no entienden así es porque realmente, ¿verdad? Realmente si no entienden, clarito se las dejó ir la diputada Rebeca Santos de Nuevas Ideas. Bueno, pueblo salvadoreño, siempre recordándole, hey, regálenme su like, no se les olviden, ¿verdad? Que cuando ustedes me regalan un like, yo salto, brinco de alegría. Así que muchas gracias a los que me están regalando los likes. Recuerden, si no está suscrito, suscribirse aquí arribita, miren, aquí. Y activar la campanita de notificación, ¿verdad? ¿Cómo le va a hacer? Aquí le tiene que dar todo. Bueno, y miren todos los videos que tenemos. Más tarde traemos otro video impactante. Recuerden, noticias actualizadas del momento, de lo que está pasando en nuestro querido país, El Salvador. El más hermoso y el más bonito y el país más bendecido por Dios. Bueno, nos vemos más a rato. Gracias por estar acá. Suscríbanse.